Y acá les presento a este señor, Charles Tweet. Miren la cara de Charles Tweet. Ya puedes notar que sí, tenía todo, ¿no? O sea, todo el componente de ser una persona correcta. Pero pueden observar ustedes que él no tiene la línea del medio. Para decirles poco, porque normalmente en esa época se seguía hasta la manera de vestir que tenía su mentor, ¿no? O sea, hasta la manera de caminar, hablar, todo copiaba. Él no era exactamente lo mismo. Le tocó la responsabilidad de testar y difundir el aparato Edgewise. Y él construye, ¿no es cierto?, el primer tratado de cómo se hace un tratamiento de ortodoncia con la técnica de Edgewise. Yo tengo una copia. No tengo esto, se los voy a anotar, a ver si... Bueno, prometo para la próxima mostrárselos, pero le tocó testar. Luego de la muerte de Angle, en 1932, él publica este artículo, que fue tal vez uno de los artículos más polémicos de la ortodoncia. Se llamó Report of Case Treatment with Edgewise Arch Mechanics. ¿Cuál era el entorno de esta información? Tweet se rebela contra la filosofía de Angle y dice, no en todos los casos podemos integrar a todos los dientes en la boca. Hay casos en los cuales debemos hacer extracciones. Miren lo que hace. Era un pecado de la época. ¿Ya? Siguiente. Era una traición. Tweet vio que casos tratados sin extracciones recidivaban. O sea, tú podías expandir. Y cuando expandes, bien sabes ahora, puedes invadir el espacio muscular y el músculo volver otra vez a colocarlo en sus sitios, retornando otra vez a la maloclusión. Y en 1936 presentó en la Sociedad de Angle su trabajo sobre tratamientos con extracciones. Fíjense esto. Y fue considerado por los seguidores de Angle como un traidor a la filosofía original de Edgewise. Imagínense ustedes, un traidor, ¿no? Obviamente lo chancaron. Lo chancaron. Imagínense todos los que dijeron a pie juntillas, no, eso es. Es el gran problema cuando se toma, por ejemplo, una sola técnica. Cuando se piensa, por ejemplo, uno de los que hacen rock, por ejemplo, son así, fundamentalistas, ¿no? Solo les falta colocarse su turbante de árabe, ¿no? Y decir Al Qaeda acá. No piensan más que en eso y punto, ¿no? El resto está equivocado. No, hay muchas cosas que se cuecen alrededor de una sopa, como decía la abuelita, ¿no? En 1933 ya hemos dicho que lanza su trabajo sobre tratamiento con extracciones y obviamente esto le costó. Le costó porque tuvo muchos detractores. Siguiente. Paulatinamente las bandas y brackets de oro fueron sustituidas por acero inoxidable. Encontraron que el acero se comportaba mejor y era además más barato. El oro, como sabrán ustedes, siempre ha sido caro. Y por lo tanto los tratamientos eran caros. ¿Quiénes se podían hacer ortodoncia? Solo los que tenían plata. Cuando surge el acero, mucho mayor cantidad de gente empieza a hacerse ortodoncia y aumenta la cantidad de sujetos corregidos. En 1952, Brainerd Schwein idealizó el bracket geminado de aletas dobles en una base simple que fue rápidamente incorporado y adaptado al tamaño de cada diente. O sea, a partir del 52, después de la posguerra, ¿no es cierto?, donde Estados Unidos empieza a usar la tecnología que había creado durante la guerra, ¿no es cierto? Recuerden que durante la guerra se hizo mucha industria, ¿no es cierto? Y una de las industrias que creció fue la industria del acero, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, se creó tecnologías para crear partes pequeñitas, para pistolas, para ametralladoras, ¿no? Para aditamentos de tanques, aviones, ¿no es cierto? Aviones a chorro. Entonces, todos esos nuevos aparatos permitieron crear a este. Y este ya fue un bracket no colado. Este fue un bracket
prensado. El de braided fue prensado, ¿ya? Prensado. Significa que agarraron un lingote, ¿no es cierto? Y con una prensa especial, dándole la forma, el resultado es que salía ese bracket. Un bracket prensado. ¿Ya? O sea, piensen ustedes en esto, ¿no? Tú primero esto los tienes extendidos, ¿no es cierto? Entonces puedes agarrar y prensarlo. Y después estas partes de acá las acuñaban con otra prensa. O sea, primero las producían así, después las acuñaban así. De esa manera salían. Y era mucho mejor porque se deslizaba mejor el alambre. Y era más rígido. Siguiente. 1952. No hace mucho. No hay ni 70 años de eso. El gran aporte que hace Tweed es que desarrolló protocolos de tratamiento basados en el diagnóstico y la cefalometría. Ahí hace el triángulo de diagnóstico, ¿no? Que dicho paso, a mí no me gusta, pero era lo mejor que se tenía en ese momento. No, porque todo se basa en el incisivo inferior y en una angulación, ¿no? Como dice acá, ¿no? Que la posición del incisivo inferior dentro de su base. La preparación ortodóntica para el anclaje. Y miren, Tweed, ¿no es cierto? Ya en el 52 ya tenía también sus seguidores y sus discípulos. ¿Quién fue? Merrifield. En 1955, uno de sus más brillantes alumnos de Tweed introdujo mejoras en el aparato. Merrifield. Acuérdense de ese nombre. Merrifield. Siguiente. Se llamó Lever Merrifield. Introdujo los conceptos de discrepancia de la dentición. ¿Se acuerdan de discrepancia arco-diente? ¿No es cierto? Eso lo introduce él. Y además, hace el análisis de las dimensiones del tercio inferior de la cara. ¿Se acuerdan? Tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Introduce ese concepto. Y él hablaba de que es importante mantener una proporción entre los tercios. De esa manera, la cara se vería mejor, ¿no? A veces cuando hacían tratamientos muy expansivos, aumentaban tanto el tercio inferior de la cara que no solamente se veían enormes dientes, sino caras muy largas, ¿no? Siguiente. Tweed usaba 12 pares de arcos preformados. 12 pares de arcos. Merrifield lo simplificó a 5 pares. Significa superior e inferior, ¿eh? Entonces, pasar de 12 a 5 significa menos tiempo de tratamiento. Disminuyó considerablemente el tiempo de permanencia de los pacientes en la consulta y aportó 5 conceptos básicos a la filosofía de Edgewise. ¿Cuáles son estos? Siguiente. Primero, instalación secuencial del aparato. Había que tener una secuencia del aparato. Primero, preparar el anclaje, ¿no es cierto? Lo cual involucraba colocar bandas, hacer el arrastre y hacer el soldaje de un aparato de anclaje, como un transpalatino, un botón de Nance. Y luego de eso, recién hacer la secuencia de extracciones si hubiera que hacer. Utilización de arcos preformados. O sea, la industria americana introdujo este concepto para que los ortodoncistas ya no estén doblando con sus dedos. Claro que podía doblarlas, ¿no? Pero era mucho más fácil que ya estuvieran hechos los arcos. Otro elemento es el movimiento individual o grupo de dientes. Él introduce el concepto de distalizar primero los caninos, ¿no es cierto? Y luego retraer los 4 incisivos. El anclaje mandibular, la utilización del arco extraoral de tracción alta para sustentar elásticos de clase 3. A esto se denominó también las fuerzas direccionales, ¿no? Cómo es que los vectores pueden ser aprovechados tanto para el arco superior y el arco inferior. Y el último concepto es el control vertical. Estas cosas fundamentales cambiaron la percepción de cómo tratar pacientes de ortodoncia. Merrifield contribuyó mucho a mejorar el protocolo de tratamiento de Edgewise. Entonces, ¿quién fue el hijo de Angle? Steiner es uno, pero el preclaro, Tweed, hijo de Tweed, Merrifield. No olviden, Merrifield, ¿ya? Siguiente.
Paul Raymond Beck nació en Coolgardie, en Australia, y en 1924 se muda a Pasadena. ¿Se acuerdan que el 24 y el 25 un cuarto se estaba creando el primer bracket? Ya. Se muda a Pasadena y pasó 2 años bajo la dirección de Angley. Entonces, apenas llega, lo captura este muchacho porque es un chico con mucha habilidad, con una plasticidad biomecánica que aportó muchas de las ideas. Y lo captura en el 24 y junto con Steiner, Paul Raymond Beck y Atkinson, ¿no?, manufacturan el primer bracket Edgewise. ¿Se acuerdan? Que el primer bracket fue el 1925. Paul Raymond Beck, Atkinson y Steiner son del equipo que manufacturan el primer bracket. Siguiente. Retornó a Australia y creó la técnica de Beck con un bracket con una canaleta vertical, así, totalmente vertical. Usó arcos redondos, pero con multiloops, ¿no?, y usó terapias con extracciones, al igual que Charles Tweed. Siguiente. Por supuesto, pero él estaba en Australia, no le llegaba el palo, ¿no? Era el rey de Australia. Y la manera como Beck trataba, iba de pueblo en pueblo. Así, de pueblo en pueblo, así. Iba tratando a sus pacientes. Entonces, había pueblos en los que se demoraba un poco más de tiempo, pero los alambres seguían actuando. Es una historia que también tiene que ser relatada. Beck, la terapia se basó en el uso de fuerzas diferenciales, uso de fuerzas leves de 65 gramos para retraer los incisivos. De ahora entiendan, cuando ustedes retraigan incisivos no necesitan mucha fuerza. No necesitan mucha fuerza. Tiene que ser una fuerza ligerita, lo cual impide la pérdida de anclaje. Cuando se necesita perder el anclaje, solo se aumentaba la fuerza paulatinamente. Entonces, cada vez que quieras perder el anclaje, aumenta la fuerza. ¿Ya? Siguiente. Y aparece en ese entonces este señor que todavía está vivo, el doctor Lawrence Andrews, y crea la técnica straight wire o arco recto, técnica que ahora la vamos a conocer. ¿Y qué cosa hizo el doctor Andrews? Hizo un estudio de 120 modelos que presentaban una oclusión normal natural. Imagínense, 120 modelos, y estudió las características de esa oclusión normal. Siguiente. Él ha venido a Perú ahorita, ¿no? Sí, ha estado hace poco acá. Yo seguí su curso en San Diego de las características faciales. Los resultados fueron transferidos a los brackets para eliminar la necesidad de hacer dobleces de primer, segundo y tercer orden. En Edgewise teníamos que hacer inset, offset en caninos, offset en molares y desvío caudales en segundas, ¿no es cierto? Un toe-in también llamado. Abajo teníamos que hacer offset canino, offset en primeras premolares, offset en molares y toe-in o desvío caudal en molares. Esos eran los dobleces de primer orden, ¿no? Pero cuando... Perdón. Entonces, ¿qué cosa lo que hizo Andrews? Andrews colocó esa información en el bracket. En vez de hacer un bracket 90 grados, así, totalmente recto, le incorporó un torque. Ese torque permitía que cuando venía el alambre rectangular, se moviera la pieza. El arco, por lo tanto, era un arco totalmente recto, sin dobleces, sin torsiones. Esa información estaba contenida en el bracket. El toe-in también, el offset también. Entonces, eso eliminaba la necesidad que el ortodoncista tenía de hacer esos inset y offset. Porque a veces el acabado final dependía de cuán bueno era el ortodoncista para doblar. Con esto se eliminaba esta posibilidad, ¿no?
Es decir, el bracket ya lleva la información de inclinación, in-out y torque, y eran diferentes según el tipo de paciente y la terapia aplicada. La utilización de fuerzas aún pesadas llevó al efecto de la montaña rusa, que daba más sobremordida, protrusión y mordida abierta lateral. Esto es lo que produjo el aparato, porque al inicio los torques, las inclinaciones, todas eran todavía ensayos, ¿no? Todavía no estaban correlacionadas con la biomecánica, ¿no? Por eso es que producían estos efectos, que los vamos a explicar después. Siguiente. Y este es el primer bracket, ¿no? De formato cuadrado, con ángulos en las aletas y torque en la base. Ustedes pueden visualizar acá está el torque, ¿no? Ustedes pueden ver que el torque está en la base, ¿no es cierto? Si fuera un bracket edgewise, este piso debería ser paralelo a esto, así. Recto. O sea, así paralelo, de acá para acá. Si fuera edgewise. El torque es la angulación que tú estás dando aquí dentro del slot. Si estás así, es totalmente recto. Pero si tú agarras y esto, lo pones así, al momento de entrar al alambre, procura esto. ¿No es cierto? Entonces, ese es el torque. El torque ahora está incorporado acá. La torsión ya no se hace en el alambre. ¿Ah? Siguiente. En 1972 presentó su trabajo, Las 6 llaves para la oclusión normal. Ese fue un trabajo muy importante y marca un hito en el conocimiento de la oclusión. El primero fue la relación interarcos. Arcos triangulares inferiores originan arcos triangulares superiores. Arcos redondos, también arcos redondos. Arcos estrechos, arcos estrechos. Arcos cuadrados, arcos cuadrados. Hay una relación entre los arcos. No puedes colocar un arco expandido arriba y abajo vas a colocar un triangular. Estos tienen que estar mutuamente coordinados en forma. Otro, la angulación de la corona. Y entiéndase por angulación en sentido mesiodistal. Esta es la angulación, o llamado también tip. ¿Ya? En inglés es tip. Angulación en español. Y la inclinación de la corona. La inclinación viene a ser el torque de las piezas. Cada pieza tiene un torque. La ausencia de rotaciones. Cuando hay una buena oclusión, normalmente no existen rotaciones. Entonces, importante para que una oclusión encaje es que no existan rotaciones. Y es lo primero que se va a eliminar. Puntos de contacto. Todas las piezas tienen puntos de contacto. Y esos puntos de contacto tienen que ver mucho también en la forma como se van a interrelacionar en su cara distal o proximal, mesial. ¿No? Y finalmente, la presencia de una curva de Spe. Ya les he dicho que no es curva de Spi, es curva de Spe, ¿no? Esa curva natural que permite la masticación y, por supuesto, el encaje de las piezas, ¿no? Una curva de Spe ayuda mucho a que se puedan moler los alimentos correctamente. Siguiente. Es la contribución de Andrews. Y luego surge este autor, tal vez uno de los que popularizó la técnica straight wire o arco recto. Un extraordinario vendedor. ¿Cuál es la contribución que hace Ronald Roth? Famoso Ronald Roth. En 1975 introdujo importantes mejoras en el aparato. Ciertamente hizo grandes mejoras al aparato que tenía el doctor Andrews, ¿no? ¿Por qué? Porque inicialmente Andrews le estaba incorporando demasiada angulación, demasiada inclinación, cosa que fue corregida por el aparato de Roth y crea la segunda generación de brackets de arco recto. Y él postulaba que se debe emplear una sola prescripción para solucionar todos los casos, ¿no? Entonces, él habla de eso, ¿no? Y obviamente trae abajo pues todo el armamentario que tenía Andrews. Porque Andrews decía, no, pues no podemos hacer una sola prescripción para todos los casos.
¿Por qué? Porque los casos de arco de extracciones necesitan tener un poquito más de angulación para que haga una resistencia al momento de retraer y no se inclinen mucho. No, pues, en el caso él dijo no, y eso pues sonó a melodía a los ortodoncistas de la época, porque tener tanto almacén para todos los casos resultaba ser muy oneroso. Siguiente. Roth introdujo el concepto de montaje en articulador en relación céntrica para el diagnóstico. Esta es una buena contribución también, ¿no? Uso de placas de reposicionamiento mandibular. Usaba placas de reposicionamiento mandibular y con eso decía, aquí está la maloclusión. Hay cosas que se pueden criticar de él, sobre todo el concepto de uso de estas, ¿no? A mi concepto, si querías reposicionar una placa para establecer la relación céntrica, no necesitas pasar tantos meses. Se pasaban 8, 10, 12 meses con la placa. El resultado obviamente que había un giro del cráneo y un giro de la mandíbula ante la presencia de un objeto que se interpone. Por eso vamos a hablarlo después. Utilizó una forma de arco más abierta para mejorar la lateroprotrusión. ¿No? No tan estrechos como lo usaba el doctor Andrews. Siguiente. Y luego surge en el ambiente uno de los genios de la ortodoncia, el doctor Robert Ricketts. Totalmente diferente. ¿No? El tipo, diríamos, más plástico que ha existido, más abierto a las nuevas ideas. Un tipo que produjo probablemente la mejor información científica de los últimos 100 años. Todo lo que hizo Ricketts está basado en ciencia. Y su filosofía contiene mucha información valiosa para la ortodoncia actual. Crea esta técnica que se denominó técnica bioprogresiva y postuló por un bracket con slot .018. Para él era importante reducir el slot para que podamos utilizar alambres más delgados que permitan nuestros movimientos, pero con el uso de dobleces. Recomendó, por ejemplo, un torque progresivo en el sector posterior inferior, cosa que fue aceptada después en la técnica Edgewise, ¿no? Para él es importante el torque progresivo, significa que premolares se van inclinando, molares se van inclinando un poco más, y segundas molares se inclinan más. Es el torque progresivo. Recomendó 22 grados para las primeras molares permanentes y 0 grados para las segundas. Siguiente. Ricketts en el 80, no hace mucho, yo recién estaba entrando a la universidad, ideó un sistema de brackets para mesofaciales, dolicofaciales y braquifaciales. Para él era fundamental hacer brackets para cada sujeto. Y ciertamente, si tú ves cómo termina un paciente dólico-facial, es diferente a cómo termina un meso o un braqui. Los arcos seccionales y utilitarios permiten el tratamiento del sector anterior y el sector posterior en forma independiente, cosa que no se puede hacer con arco continuo, ¿no? Y creó esto, una cefalometría para el diagnóstico, predicción del crecimiento y objetivos visuales de tratamiento, BTO o OBIT. Esta es la gran contribución que hace él. Y de hecho viene Alexander. Alexander introduce su técnica y lo importante de él es que disminuye la cantidad de arcos previos a los rectangulares y controla, ¿no? Crea esta técnica que se llama la técnica Varick Simplex. Igual que Ricketts utiliza un slot .018 con monobracket y ganchos y aletas, excepto en los incisivos superiores. Angulación de las molares de 6 grados y torque en los incisivos inferiores de 5 grados negativos, así. O sea, inclina la molar hacia atrás, ¿no? Una angulación de 6 grados y da un torque a los incisivos de menos 5. ¿Cuál es la idea? Los arcos normalmente lo que hacen es esto. ¿Entienden? Acá está la molar, acá está el incisivo. Todos los arcos, lo que van a producir, los arcos vestibulares producen un componente anterior de fuerzas. Acentúa.
Entonces, ¿qué van a pasar? Los incisivos se proyectan hacia adelante y las molares se inclinan hacia el mesial. Así. Es lo que hacen todos los arcos continuos. Entonces, ¿qué es lo que idea Embodied Simplet Weak Alexander? Le da 6 grados para que la molar se ponga así y menos 5 para que el incisivo lo siga. Y de esa manera no se pierda anclaje. ¿Entiende? Por eso le interesaba mucho a Weak Alexander llegar a arcos rectangulares lo más antes posible, para que terminen de dar ese efecto de menos 5 en los incisivos. Ok, disminuye la cantidad de arcos previos a los rectangulares y se controla el torque tempranamente, tal como lo habíamos avisorado, ¿no? Se usa aleaciones de beta titanio y acero inoxidable. Claro, él lo que va a usar al principio son arcos night type, pero utiliza el beta titanio, que es el TMA, por ejemplo, titanio molibdeno, ¿no? Beta titanio, y al toque pasa a acero inoxidable. La técnica MBT, que es la que vamos a estudiar nosotros, es ideada por McLaughlin, Bennett y Trevisi en 1997. El doctor McLaughlin es americano, Bennett es británico y Trevisi es brasilero. A esta se le denomina la tercera generación de brackets P ajustados. Y lo que va a utilizar es una biomecánica de deslizamiento. Es decir, los grupos de dientes se van a deslizar a través del arco para cerrar los espacios. ¿Ya? En los arcos donde ustedes tienen loops, ¿no es cierto? Son los loops los que deslizan, ¿no es cierto?, a los grupos de dientes. Los brackets que se tienen en esta técnica, a diferencia de los cuadrados o poliédricos, acá son brackets más bien romboideos. Y una de las cosas que introducen dentro del tratamiento es la disminución en el torque de los incisivos superiores. Disminución del torque en los incisivos superiores. Son más verticales los incisivos. ¿Ah? Quedan más verticales. Lo que pasa es que los torques que tenías antes eran torques muy grandes, ¿no es cierto? Torques muy positivos. Entonces terminabas como muy inclinados. Entonces acá se van a reducir el torque en los incisivos superiores y vamos a tener una mejor inclinación, ¿no? Siguiente. En MBT, el torque positivo para incisivos superiores, torque negativo para molares inferiores, torque negativo para incisivos inferiores y reducción del torque negativo de canino hasta segundos molares inferiores. Una de las cosas que hay que notar es esto, miren, en todo sistema tú tienes que darle un torque positivo a los incisivos. Eso es toda la técnica, incluido edgewise. ¿Ya? Los 4 incisivos deben tener un torque positivo. El torque positivo es este: corona hacia vestibular, raíz hacia palatino. Torque negativo es corona hacia palatino, raíz hacia vestibular. ¿Ya? Entonces los 4 incisivos reciben torque positivo. La pregunta es, ¿el canino qué tipo de torque va a recibir? ¿Un torque positivo? ¿Un torque neutro? ¿O un torque negativo? ¿No es cierto? Acá se plantean torques distintos en caninos. Más 7, 0 y menos 7, dependiendo del biotipo facial del paciente. ¿Ya? Dependiendo del biotipo facial del paciente. Si tú tienes arcadas cuadradas, ¿cierto?, como son los braquifaciales, no le vas a dar pues un torque más vestibular, ¿no es cierto? ¿Verdad? Tiene que darle un torque negativo. A los mesofaciales no tienes que moverlos porque son torques, ¿no es cierto?, neutros. Pero los torques a los arcos estrechos no le vas a dar más torque porque le vas a impedir los movimientos de lateralidad. Entonces le tienes que dar un torque positivo. Entonces, de acuerdo al biotipo facial, se eligen los torques en los caninos. Ahora, en el sector posterior, ustedes van a encontrar en este sistema
que existe, como le han visto, un torque negativo, ¿no es cierto?, de canino hasta segundos molares inferiores, pero un poco más reducido que el que tenían otros sistemas, ¿no? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora que entremos a MBT. ¿De acuerdo? Entremos a...